Solo alcanzando esta visión más elevada el mundo físico será rescatado de un aniquilamiento total. No puede haber una evolución espiritual, o el logro de esas cosas tan deseadas, sin la visión, bien para uno mismo o para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión. Más tarde te acarrearán la miseria que esperabas que nunca te sucediera. Por lo tanto, para salvarte de tu propia insensatez expresada a través de los medios, tu conciencia humana debe ser rápidamente elevada para ver lo que yo vi en el desierto, la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Nota. Cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor empezará a manifestarse de varias maneras en cada cosa viva y en el medio ambiente en sí. La experiencia de abundancia y alegría reforzará la conciencia de abundancia y alegría. Y así se pondrá en movimiento una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa. Cuando se comprenda la verdadera naturaleza del ser por completo, la humanidad subirá al siguiente peldaño de la evolución espiritual y pondrá en movimiento una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal. Para alcanzar estas metas de la humanidad, debes primero tener la visión interior de ¿qué y quién eres? Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la conciencia de la gente. ¿Quién eres, realmente, detrás? Uno sea auténtico. Esta es la pregunta que se contesta, en cada nivel de tu ser, dentro de estas páginas. Y si puedes aceptar como normativa en tu vivir diario todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, tú también, con el tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no estaban preparados para recibir. Es significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado porque no hay constancia de mi vida temprana, como joven. ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que aunque pasé 6 semanas en el desierto después de mi bautismo, y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de que fui tentado por el demonio y que estaba entre las bestias y que los ángeles estaban con él. No hay ni la más mínima indicación de lo que me ocurrió en el desierto que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas proclamando que el reino de Dios está en el interior. Y de hablar en las sinagogas con tal autoridad, que los ancianos maestros judíos quedarán atónitos. La verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el Evangelio, se decía de mí que fui el único hijo de Dios, ¿por qué entonces me referiría a mí mismo frecuentemente como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad, y para grabar en las mentes de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo, también lo podían hacer ellos si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones para pensar y actuar con acierto. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual que ya es hora de deshacerse de ellos en lo posible, puesto que están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente.
Tú que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho de mí durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo y de las inevitables modificaciones adornadas sobre la verdad, ¿cómo es posible que escribiesen una biografía fidedigna de mí, de lo que realmente ocurrió, o explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y milagros? Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo mismo. Por lo tanto, estas cartas te traerán mi verdad de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi canal ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, ¿se ha de dudar de ella o ha de ser rechazada por esa razón? Por lo tanto, estoy descendiendo en conciencia brevemente, tan cerca como sea necesario, a tu plano de conciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace 2000 años. Mi lugar en la historia. Debo señalar en primer lugar que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona en la historia de los judíos escrita por Josepus para el gobernador romano, y presentada al emperador romano. Josepus anotó, brevemente, que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que este pudo haber sido algún otro Jesús relatado por Josepus. Pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto. Pero yo no era ningún agitador. No incité deliberadamente a la gente a desafiar los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes a causa de que, cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir, e intenté transmitir, con poco éxito, mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron, y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles, por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre, para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados por medio del sacrificio en el templo. Se adoptó la persona de Jesús, mediante mi crucifixión, como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos, y dio lugar a muchas conversiones.
Muchas sectas de judíos, y también gentiles, no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente, era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y, retenidos